La administración rusa ha tenido que salir al frente a hablar con respecto a lo que está empezando a decirse en Occidente tras la muerte de Navalny. Unas acusaciones bastante preocupantes sobre la administración rusa han hecho que Vladimir Putin tenga que hablar con respecto a lo que pretende sobre todo Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dicho el país norteamericano y por qué Rusia ha tenido que salir al frente? Vamos a comentarlo. Alexei Navalny ha fallecido tras sentirse mal en una penitenciaría. Esta es la información literal y oficial que se tiene desde Rusia. Sin embargo, hay que entender algunas cosas importantes, como por ejemplo que Navalny no estuvo realmente en esta cárcel todo este tiempo. Él fue encarcelado hace ya algunos años y se hizo un traslado en los últimos tiempos precisamente a una cárcel en una zona fría en el Ártico, muy cerca evidentemente de la zona de Siberia en Rusia. Claro, en este contexto es importante detallar que, tras el fallecimiento, que dice que se sintió mal después de dar un paseo a pie, algunos expertos han empezado a decir que esto tiene una relevancia mucho más grande de lo que realmente parece. Resulta que en Rusia se está viviendo también un proceso electoral, así como en Estados Unidos. Que fallezca el más grande opositor de la administración de Vladimir Putin en este escenario, ¿realmente es beneficioso a la figura del propio Putin? En ese sentido, evidentemente salieron al frente los países de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea y en conjunto de Occidente a hablar con respecto a este suceso. Obviamente el primero fue Estados Unidos, quien ha salido a decir que ellos responsabilizan directamente de esta situación a Vladimir Putin y que en este caso lo que hizo el propio Navalny es intentar cambiar lo que él había considerado pues una crisis o unos casos de corrupción monstruosos dentro de Rusia. ¿Qué sucede? El propio Navalny había sido acusado por Rusia, sobre todo por la administración de Vladimir Putin, de haber tenido ciertas irregularidades. Estaba siendo acusado de corrupción. Y sí, en este caso, durante el juicio, se había entregado ciertas cantidades pues de dinero que estaban siendo achacadas precisamente a Navalny y en este caso la propia justicia rusa decidió declararlo culpable. Sin embargo, el caso se puso todavía más denso cuando cumplió la primera parte de la condena y fue liberado. Mientras estaban ejecutando las otras investigaciones, Navalny fue envenenado. Algunos medios estaban acusando directamente a la administración de Vladimir Putin, mientras que dentro de Rusia estaban acusando a Occidente por algunas irregularidades y algunos resultados e informes que hasta ahora no se presentaron. De hecho, a Navalny se le salvó la vida y fue, en este caso, llevado pues de emergencia a un hospital en Alemania. Ahí se recuperó totalmente, pero él decidió regresar a Rusia. De hecho, esto también explica las palabras de, por ejemplo, Carl Michel, que es obviamente representante de la Unión Europea, que ha comentado que en realidad la muerte de Navalny es básicamente el precio que ha pagado por su coraje, por decidir ir a Rusia cuando todo el mundo le dijo que no tenía sentido volver. Claro, en la parte de la administración occidental están intentando martirizar a Navalny, mientras que del otro lado sencillamente están comentando que es un escenario fortuito. Pero la pregunta cae por su propio peso. ¿A quién le conviene, hablando de imagen, de cara a la galería, de cara a la comunidad internacional y en pleno proceso electoral, a quién le conviene que fallezca uno de los más claros opositores de las últimas décadas de Vladimir Putin? Recordemos que Navalny en todo momento estaba acusando a la administración de Putin de corrupción, precisamente por lo que él fue juzgado. Pero claro, evidentemente todo se cae cuando sale Occidente a decir que, oye, en realidad no ha sido culpable, lo han estado calumniando, el juicio estaba arreglado. No se supo nunca la realidad de este escenario, pero las dudas se quedan latentes. Esto lo único que nos demuestra es que la vida de una persona puede valer incluso menos que un cálculo geopolítico. Sea responsabilidad de Rusia, sea responsabilidad de un agente externo, sea como sea, la única realidad en este caso es que todo está sucediendo en un momento bastante importante y sobre todo decisivo de la geopolítica actual. Ahora hay que ver qué es lo que va a suceder en Rusia. Desde la Cancillería rusa acaban de instar a Estados Unidos a que muestre moderación ante el fallecimiento de Alexei Navalny y esperar al menos a los resultados de los exámenes del forense.
Su declaración llega después de que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken hayan reaccionado a la muerte de Navalny culpando directamente a Rusia. Lo que ha escrito el organismo ruso en su canal de Telegram es que se preguntan por qué la Casa Blanca y el Departamento de Estado hablan de la muerte de un ciudadano ruso en una colonia penal rusa y lo hacen mucho más importante y parece más horrible que el fallecimiento de un ciudadano estadounidense, el periodista Gonzalo Lira, torturado en una prisión ucraniana. Esto es lo que ha escrito de nuevo el organismo, haciendo pues referencia a lo que sucedió hace algunas semanas, lastimosamente, con un ciudadano estadounidense de origen chileno. Sí, en las palabras, lo que está comentando en este caso la administración rusa es que en lugar de acusaciones infundadas, deberían haber actuado con moderación y esperar al menos a los resultados oficiales de los exámenes forenses. Las reacciones de la noticia sobre el fallecimiento de Navalny fueron preparadas de antemano, según dice el propio organismo. Según comenta el propio Ministerio de Exteriores ruso, la reacción de los líderes políticos y medios occidentales volvió a demostrar hipocresía, cinismo y falta de escrúpulos. Pero claro, esta es la postura de Rusia, es algo evidente. Lo que también ha comentado es que para cada caso en concreto existe un modelo. El esquema sigue siendo el mismo. En cualquier situación van a estar responsabilizando a Rusia. Previamente, desde Estados Unidos, estaban comentando que la situación que ha vivido Navalny y el triste desenlace es culpa directamente de la administración en Moscú, y han señalado que Washington tiene intención de consultar con muchos países interesados a ver qué es lo que pueden hacer precisamente contra Rusia. Ahora, Navalny, como hemos comentado, falleció tras sentirse mal después de una caminata y casi de inmediato terminó perdiendo el conocimiento, según informaron las autoridades penitenciarias. Pero lo que comentan desde Occidente es incluso un poco más incrédulo. Ellos dicen que estaría bueno ver algún tipo de resolución o algún tipo de análisis o de resultado que sea diferente a lo que solamente está pronunciando el propio gobierno ruso. Pero claro, es demasiado complicado tener alguna información de este tipo, tomando en cuenta que ha fallecido precisamente dentro de un centro penitenciario. Solamente las autoridades de Rusia pueden emitir algún tipo de comunicado. No puede haber algún tipo de agente externo. Al menos desde la propia familia de Navalny están diciendo que ellos no creen cualquier tipo de palabra o cualquier tipo de noticia que venga desde el Kremlin y estarían esperando a ver algún tipo de pronunciamiento diferente. El único que ha habido un pronunciamiento diferente que se ha visto es el de la madre de Navalny, que ha comentado que hace unos días habló con su hijo, lo veía bien, lo veía sano, lo veía con salud y sobre todo alegre. Esto es lo que comentó la madre. Llama la atención, pero de nuevo, no sería algo que tenga mucho sentido el hecho de que, por ejemplo, poniéndonos en un supuesto bastante grave, la administración de Vladimir Putin acabe con la vida de Navalny y haga estallar una bomba informativa precisamente en la propia puerta de las elecciones que se están viviendo en Rusia. Finalmente, Ecuador ha decidido no entregar ningún tipo de armamento ruso a Estados Unidos, así como lo están escuchando. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cancelado la decisión de entregar armamento ruso a Estados Unidos. Esto lo ha comentado el embajador de Rusia en el país sudamericano. Lo que se comenta es que la parte ecuatoriana afirmó que, en este caso, frente a los medios y sobre todo a las autoridades rusas, dado su estatus neutral y su membresía permanente en la Organización de las Naciones Unidas, que no puede permitirse verse arrastrado a un conflicto por ninguna de las partes involucradas, terminó afirmando el diplomático. Pero hay que ser honestos en este sentido. Esta decisión por parte de Ecuador llega justo después de que la propia administración rusa, después de reunirse con precisamente un grupo de ecuatorianos para tratar el tema de la prohibición del banano, hayan decidido poner fin al banano y a las importaciones procedentes precisamente de Ecuador hacia Rusia. Claro, algunos decían que era bastante raro y sobre todo llamativo que la administración rusa haya decidido, nada más conversando con, en este caso, los encargados de Ecuador, que oye, levantar el veto y empezar a seguir trabajando con Ecuador, a pesar de que se suponía que esto tenía más que ver
con un sentido de sanidad, ¿no? Se habían hecho unas acusaciones bastante directas que incluso Ecuador dijo que se podían solucionar, que eran situaciones simplemente técnicas. La realidad es que el mercado ruso representa alrededor del 23% de las exportaciones bananeras ecuatorianas, lo que significa, para que se entienda, unos 1.700 cajas semanales para generar 757 millones de dólares al año. Claro, aparentemente desde la perspectiva que se tiene es que Rusia en un primer momento se sentó a negociar con Ecuador y sencillamente dijeron que ya no iban a trabajar el veto precisamente a los productos ecuatorianos porque se había demostrado que estaban cumpliéndose ahora sí, no con lo que sucedió anteriormente, con los procesos de sanidad. Y entonces, en este sentido, dijeron que, oye, se puede seguir trabajando con Ecuador. Y claro, algunos dirían que bueno, al final Rusia decidió quitar el veto al banano, pero la entrega del armamento se va a terminar resolviendo. Y esto era algo incluso llamativo. Diferentes expertos decían que ni siquiera uno de los productos banderas de Ecuador había logrado que Noboa no le entregue las armas rusas a Estados Unidos. Sin embargo, ahora, como hemos comentado, tenemos esta información adicional después de unas horas de que Rusia haya decidido levantar el veto. Obviamente todo presta a suspicacias. Algunos, cuando se tuvo la primera noticia, decían que esto demostraba que en realidad el veto al banano no era una presión geopolítica porque se estaba haciendo por temas de salubridad, se arreglaron y se sigue, mientras que otros consideraban que en realidad era una presión geopolítica. Lo único cierto es que no se va a entregar el armamento ruso a Estados Unidos para que se lo envíe a Ucrania y tampoco se va a cancelar los recursos naturales que le vende Ecuador a Rusia. Algunos ahora han empezado a criticar incluso a Estados Unidos, diciendo que no ha sido muy inteligente la administración de Joe Biden, que salió al frente a decir que ese armamento iba a terminar en manos ucranianas para seguir el conflicto precisamente contra Rusia. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.